Muy buenas amigos, Dios los bendiga. ¿Cómo están todos los hermanos, toda la iglesia del Señor Jesucristo? Que sea el shalom de Dios, la paz del Señor Jesucristo llene todos sus hogares, llene todas sus vidas en este tiempo. Así que bueno, una vez más estamos bienvenidos en el programa o la serie, la hemos titulado El Reino de Dios es. Y esto es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender. De pequeñas perlas, pero no por ser pequeñas no quiere decir que son valiosas. Su nombre lo indica, perlas, y al ser perlas son valiosas para nuestras vidas de lo que el reino de Dios es. Así que en el capítulo pasado nosotros estuvimos viendo de que el reino de Dios iba a costarnos todos en nuestra vida, todo, lo teníamos que dar todo. Lo estuvimos viendo en Mateo capítulo 13, versículo 44 y versículo 45 sobre el tesoro y la perla de gran valor. Y estuvimos viendo también por el libro de Mateo en el capítulo 3, 4 y 6 y 10, estuvimos viendo cómo Cristo hablaba del reino y el reino se enfatizaba en distintas áreas, ¿ok? Y nosotros debemos de entender eso y es una de las cosas más importantes. Así que hoy en este capítulo vamos a enfatizar que la visión del reino. Si nosotros entendemos qué es la visión del reino de Dios, entenderemos la misión del reino de Dios, ¿ok? Y para esto nosotros vamos a ir a la escritura, capítulo 61 del libro de Isaías, ¿ok? Capítulo 61 del libro de Isaías, vamos a leer desde el verso 1, ¿ok? Voy a leer la versión Biblia BTX 4. Y dice así: el espíritu de Adonai está sobre mí, porque me ungió para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los de quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación la vista a los ciegos. Esta es la versión griega, ¿ok? Recordemos que la BTX 4 toma la versión de la Septuaginta, ¿ok? En el texto masorético diría, en la última parte del verso 1 diría, a proclamar libertad a los cautivos y a que los prisioneros sean puestos en libertad, o a apertura de la cárcel a los que están en prisiones, ¿ok? Ustedes, esto es una de las cosas que nosotros vamos a entender. Primero dice entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Ruach está sobre mí. Me ha ungido, ok, número uno, me ha ungido ¿para qué? Dar buenas noticias a los pobres. Dijimos que el reino de Dios da buenas noticias, da buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de corazón quebrantado. Número dos. Número 3, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Y número 4, recuperación de vista a los ciegos. 4 ingredientes de la visión del reino. Sigamos leyendo, versículo 2. A proclamar el año favorable de Adonai, el día de la venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran. Ok, fíjese, verso 3, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, y hermosura en lugar de ceniza, y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados, escuche bien, árboles de justicia plantados por Yahvé mismo, para que Él sea glorificado. Fíjese, mire qué interesante, versículo 3, versículo 4. Ellos, o sea, estas personas, reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros y restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Fíjese qué interesante, esta es la visión del reino. La visión del reino, estamos hablando de 4 cosas que va a hacer. Va a predicar buenas noticias, el evangelio del reino es buenas noticias, es un mensaje de fe, de salvación, es un mensaje de libertad, es un mensaje de sanidad. Entonces, número 1, número 2, recapitulo, sana a los quebrantados de corazón, ok, fíjese, también va a traer sanidad a los que están enfermos. Recordemos la obra de la cruz de Jesucristo en Isaías 53, ok, por su llaga fuimos sanados, entre otras cosas. Luego dice, va a proclamar libertad a los cautivos, número 3, o sea, a los cautivos de quién, no está hablando de gente que está en una cárcel natural, está hablando de gente que está en cárceles espirituales, o sea, va a proclamar libertad a los cautivos. Y luego por último, número 4, y va a darle vista a los ciegos, ok, a los que están ciegos espiritualmente y a los que están ciegos físicamente. ¿Por qué? Porque ha llegado el reino. Entonces el reino tiene estas asignaciones y estas funciones tan específicas que nos lleva a ¿qué? A ser establecidos, o ser establecido, mejor dicho, el cielo en la tierra, el cielo en la vida de cada persona, el cielo en una familia,
familia, la voluntad del rey y la voluntad del reino en una familia, en una ciudad, en una congregación o en una determinada vida individual. Y creo que esto es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Cuando la visión del reino penetra o está dentro de nosotros, nosotros vamos a funcionar en estas 4 áreas, ¿ok? En estas 4 áreas. Y estas 4 áreas van a manifestar el avance del reino en todo este tipo de cosas. Entonces, el número 4, el verso 4 de Isaías 69 dice, y ellos, o sea, nosotros nos convertiremos en árboles de justicia, nosotros nos convertiremos en plantío del Señor. Y dice, y ellos reconstruirán las ruinas antiguas, ¿ok? Levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades, ok, destruidas y los escombros de muchas generaciones. ¿De qué está hablando? De eso, de generaciones. Está hablando de generaciones destruidas, de generaciones que veían torcidas. Entonces, la visión del reino es multigeneracional. La visión del reino viene a enderezar todo lo que venía torcido, muchas veces de muchas generaciones. Entonces, nosotros vemos que en Lucas 4:18 Cristo fue a predicar. Ok, y entonces a él se le dio el libro del profeta Isaías. Concretamente esto fue en Nazaret. Ok, vamos ahí a Lucas 4:18 y él abre el rollo del libro del profeta Isaías y dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, me ha enviado, dice, para enviar a los oprimidos en libertad. Me ha enviado a proclamar el año favorable del Señor. Y dice el verso 20, y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21, y comenzó él a decirles a ellos, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y dice el verso 22, y todos daban testimonio de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca, pero decían, este no es el hijo de José. Ok, entonces ahí tenían una familiaridad con Cristo en Nazaret, ¿no? Pero realmente nosotros vemos que él, cuando yo dije que Cristo era el reino en el video pasado, y cuando él representa el reino, él les dice a los fariseos, yo estoy aquí, ustedes piden señales para el reino, pero yo dije, el reino no va a venir con señales visibles, sino que yo estoy aquí, yo soy el reino. Él habla ahora del propósito del reino. Amados hermanos, somos la iglesia del Señor Jesucristo, somos reyes y sacerdotes. ¿Cuál es el propósito de la iglesia del Señor Jesucristo, de su cuerpo? Pues estamos leyéndolo. La visión del reino no es de tener una visión individual de una denominación, de un hombre o de un imperio personal. Es la visión del reino. ¿Qué reino estamos edificando? ¿Qué reino estamos construyendo? ¿Ok? ¿A cuánto le llevamos el mensaje de buenas noticias a los pobres? ¿A cuánto le llevamos óleo de alegría en lugar de tristeza? ¿A cuánto le llevamos libertad? ¿Ok? En el espíritu. ¿A cuánto le llevamos revelación en el espíritu? ¿A cuánto le llevamos sanidad? Esa es la visión del reino. Ahora, entendiendo la visión del reino, nosotros vamos a ver algo bien importante. La visión del reino va a costar valentía. ¿Cómo que va a costar valentía? Entonces, para eso nosotros tenemos que ver el libro de Mateo, capítulo 11. ¿Ok? Vamos otra vez al libro de Mateo, ¿ok? Que lo tocamos la vez pasada. Y dice el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12, ¿ok? Dice así, Cristo va a hablar del reino, ¿ok? Él va a hablar aquí otra vez del reino y dice, sin embargo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿ok? Hasta la aparición de Cristo, que Él es el reino, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Fíjese qué interesante lo que Él dice aquí. Voy a leer una versión que es una versión de una más moderna, ok, no es textual, pero trata de dar un significado más moderno a nuestro lenguaje y dice así, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y la gente violenta lo está atacando. La Nueva Versión Internacional dice que la gente valiente se aferra a él. Entonces, para yo tener la visión del reino, Dios me va a demandar a mí algo bien peculiar. ¿Qué es lo que Dios me va a demandar a mí algo bien peculiar?
valentía, valentía. O sea, el reino de los cielos va a tener una oposición bien fuerte. El reino de los cielos se va a manifestar en una oposición bien fuerte. Si yo no soy gente valiente, si yo no soy una persona que es valiente y busca el reino de Dios, se mueve en el reino de Dios, entonces va a ser muy difícil que yo pueda obtener el reino de Dios y que pueda mantenerme firme en todo lo que Dios está queriendo para mi vida, en todo lo que Dios me ha llamado a funcionar en todos los aspectos. Si yo no logro hacer eso, entonces no voy a poder tener el reino de Dios. Entonces, una de las cosas que yo quiero remarcar aquí es, número uno, la visión del reino, lo que el reino provoca. Número dos, valentía para poseer el reino. Valentía para poseer el reino. Yo quiero ver una palabra aquí, dice que es bien importante, que es la palabra violentos. La palabra violentos dice en el griego, diastés, y significa forzador, ¿ok? Figurativamente enérgico. Fíjese, ¿qué está hablando de la gente que es valiente, la gente que tiene violencia espiritual? No estoy hablando de tomar un arma ni nada de esto, estoy hablando de violencia espiritual. O sea, quiero decir, el enemigo se va a oponer para que tú no tengas el reino, pero tú tienes que armarte de violencia espiritual, tú tienes que ser enérgico, dice forzado, enérgico. Si tú no te esfuerzas, si no te esfuerzas grandemente, si tú no pones pasión, no persigues el reino con todas tus fuerzas, tú no vas a obtener el reino. Dice que tienes una oposición violenta, tienes viento que te está contra viento y contra marea, y tienes que avanzar contra esa oposición. Dios te va a dar el poder, Dios te da la autoridad. Así que, mi amado hermano, el llamado de este tiempo del reino es gente violenta en el espíritu, es gente valiente, ok, es gente que tal vez se cayó, pero se levantó otra vez y dijo, el reino tengo que arrebatarlo en este tiempo. Y creo que eso es una de las cosas más importantes. Por eso, repito el verso, Mateo 11:12. Dice, desde los días hasta ahora, ok, hasta ahora. Fíjense qué interesante, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, Cristo venía a traer la violencia del reino y el poder del reino. ¿Por qué? Porque venía a destruir. ¿Qué venía a destruir? Venía a destruir todo lo que el enemigo había forjado. Por eso dice también la carta de Juan, o primera de Juan, capítulo 3, si mal no recuerdo, ¿qué dice? Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Entonces, fíjese, ahí estamos en Mateo 11. Ahora vamos a Mateo 12, el asalto violento del reino. Fíjese, Mateo 12:28. Ok, Cristo llega a liberar un endemoniado. Está aquí, tiene un encuentro con un endemoniado, los primeros versículos. Ok, y entonces él liberta al endemoniado y los fariseos empiezan a difamarlo y a decirle que él echa fuera a los demonios por un príncipe demoníaco que ni siquiera quiero nombrar. Entonces, Cristo dice esto, verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, aquí viene, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mire lo que está diciendo Cristo, si yo por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos o el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí está el asalto violento del reino. Entonces, número uno, la visión del reino va a traer buenas nuevas, ¿ok? Va a traer sanidad, va a traer libertad y va a traer revelación a los que están ciegos. La visión del reino va a construir las generaciones. Eso va a ser la visión del reino, ¿ok? Eso es número uno. Número dos, la gente que está violenta en el espíritu, que se levanta y se esfuerza, va a poseer el reino. Estos son los que Dios está buscando. Y número tres, la primera señal visible del establecimiento del reino de Dios en la vida de una persona, en la vida de una ciudad, de una comunidad, de una congregación, es la liberación, el romper las tinieblas por el poder de Dios. Amado hermano, te animo a que seas valiente, seas violento y arrebates el reino de Dios en tu vida. Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Chao.